Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a tener un tiempo para traer una reflexión de la palabra del Señor. Se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos de 18 al 20. Dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El capítulo 5 de Primera de Juan habla sobre la fe que vence al mundo. Nuestra fe en Cristo nos libra del pecado y de las cosas de este mundo. Además, Juan llama nacido de Dios a aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Esto lo podemos ver desde el inicio del capítulo 5, en su versículo número 1. Pero en nuestro pasaje, del versículo 18 en adelante, Juan deja ver claro que una persona que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado. Esto se refiere al nuevo nacimiento por el Espíritu. Una persona que ha nacido de Dios es una persona que a través del Espíritu Santo, por medio de la fe en Jesucristo, ha sido regenerado y tiene una nueva naturaleza dada por el Espíritu de Dios. Podemos decir entonces que una persona que tiene el Espíritu Santo dentro no puede sentir placer cuando peca. Tampoco puede pecar deliberadamente. Sabemos que la vieja naturaleza del hombre es la que lo lleva a pecar. Aún esto acontece con los hijos de Dios. Pero la nueva naturaleza no nos permite permanecer en el pecado, sino que ésta nos lleva a agradar a Dios. Dios guarda a sus hijos y el diablo no puede tocarlo, según lo que expresa Juan. Aun cuando uno de nosotros peca, Dios ha proporcionado la salida a través de su Hijo Jesucristo. El libro de Primera de Juan, en su capítulo 1, verso 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También dice en la misma primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, que hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, que lo que hemos nacido de Dios, lo que hemos creído en la fe en Cristo Jesús, hemos sido librados del pecado y hemos sido librados de la influencia de este mundo. La sangre de Cristo nos ha librado de la ley del pecado y también nos ha librado de la muerte. Y es lo que trata Juan en toda esta carta. Se centra mucho en el amor, pero también ya en la parte final, cuando Juan quiere resaltar acerca de la vida eterna, habla de cómo la fe en Cristo puede llevarnos a nosotros a obtener la vida eterna. En este pasaje que hemos leído, vemos tres personajes que se encuentran en él. Primeramente vemos a los que hemos nacido de Dios, versículo 18. En el versículo 19 vemos que está el mundo, los que se encuentran en el mundo. Y en el versículo 20 vemos que trata sobre el Hijo de Dios, el verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Puedo notar algunas características de un hombre que es nacido de Dios. El que es nacido de Dios, según nuestro texto, no practica el pecado. Otra característica es que es guardado por Dios. El que es nacido de Dios, el maligno, no le toca. No puede tocar a los que hemos nacido de Dios, a los que somos de Dios. Y una cuarta característica que veo es que
un nacido de Dios conoce al que es verdadero. Si hemos nacido de Dios, si hemos nacido a través de la fe en Cristo, por la imposición o por la regeneración a través del Espíritu Santo, entonces conocemos al Señor. En cambio, el que está en el mundo, dice la palabra, dice Juan, que está bajo la influencia del maligno. En el capítulo 2 de Primera de Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto deja ver claro que todo el que está en el mundo practica el pecado porque no ha recibido esa nueva naturaleza que viene de parte del Señor cuando nos adopta como sus hijos. He aquí la importancia entonces que tiene en nosotros haber puesto nuestra confianza en el Señor, al cual damos toda la gloria por habernos llamado, por habernos hecho nacer de nuevo a través de su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de el que está en el mundo, es un tema bastante amplio, y si nosotros evaluamos la condición del mundo de hoy, cómo el mundo de hoy está atrapado en el egoísmo, así como dice el texto, en vanagloria, cómo la gente tiene toda su atención puesta en sí mismo, y son de las características que definen a una persona que está en el mundo y que está siendo influenciado por el enemigo. Porque aún en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, vemos cómo la gente anda desenfrenada, cómo la gente vive sin Dios, sin esperanza. Y es notorio que hay una diferencia entre el que ha nacido de Dios y el que no conoce al Señor, que vive en el mundo. Cómo el enemigo, cómo el diablo toma control de la gente. Y vemos que la gente no puede, aún su propia vida no la puede apreciar. Y es justamente por esa influencia de pecado, por esa influencia maligna, diabólica, que mora en la gente. Y yo creo que este texto nos llama a reflexionar, y hay una muy buena oportunidad para hacer esta comparación con la gente que está en el mundo y la gente que ha conocido al Señor. Esto es como un llamado para ti que tal vez nos ve, que nos escucha, y no ha puesto tu confianza en el Señor, no ha tenido la oportunidad de recibir esa nueva naturaleza que viene de parte de Dios a los que creemos en Cristo, a los que somos nacidos de nuevo a través de su Hijo, a través del Hijo de Dios. Así que te invito, si alguien nos escucha, si alguien nos ve y no ha puesto su confianza en el Señor, a que en este tiempo tú puedas poner tu confianza en el Señor, que es la única salida y el único camino a la vida eterna. El versículo 20 nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En este versículo Juan afirma que el Hijo vino para darnos conocimiento sobre el verdadero, o sea, sobre el Padre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 18, Juan escribió: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, refiriéndose al Hijo, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, el Hijo nos ha provisto de discernimiento espiritual, de modo que podamos conocer al Padre. Si entrásemos en una discusión teológica, que no es la motivación en este momento, tal vez alguien pudiera tener una disyuntiva entre quién es el verdadero, quién es la vida eterna, si el Padre o el Hijo. Lo que sí sabemos es que Cristo, hablando, dice que el verdadero
es el Padre. En Juan 17, Jesús lo llama el verdadero, al Padre. Este versículo nos sigue diciendo, estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es nuestro único vínculo con el Padre. Por tal razón, Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. El verdadero cristiano conoce que está en Dios el Padre al estar en su Hijo Jesucristo. Amados, si no es a través del Hijo, nadie puede llegar al Padre. Esa es la gran verdad del Evangelio de Cristo, que Cristo se dio por nuestros pecados, que se hizo hombre, que murió en nuestro lugar para conectarnos nuevamente con el Padre. Porque recordemos que dice la palabra que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, bien saber, el Padre a través del Hijo nos ha permitido tener nuevamente comunión con Él. La parte final de este versículo nos habla sobre el verdadero y la vida eterna. Jesús dice en Juan 17:3 que el Padre es el único Dios verdadero y también dice que es la vida eterna. Pero cuando Juan se refiere a la vida eterna, lo asocia a Jesucristo. Primera de Juan 1 y 2 dice que estaba en el Padre y nos fue manifestada la vida eterna en Cristo Jesús, en su Hijo. Mis hermanos, lo cierto es que el Padre y el Hijo son uno. También, para tener comunión con el Hijo, para tener comunión con el Padre, nosotros los cristianos también tenemos la oportunidad de tener comunión con el Espíritu Santo, porque recordemos la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Así que la invitación es que nosotros podamos creer en nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos lleva al Padre. El Espíritu Santo de Dios, el cual viene a morar en nosotros cuando creímos en el Señor, cuando creímos en el Hijo de Dios, también nos acerca al Hijo y el Hijo a su vez al Padre. En esta reflexión que hemos tenido de la palabra de Dios, es necesario saber la importancia que tiene nacer de nuevo, ser nacidos de Dios. Y para ser nacido de Dios hay que creer y declarar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esto no se detiene solamente en una declaración, sino que al venir Cristo a morar en nuestras vidas, nuestro estilo de vida debe cambiar. Nuestra vida nueva, nuestra nueva naturaleza debe ser evidenciada, debe ser puesta de manifiesto. Y es lo que nos permite a nosotros perseverar en el camino del Señor. Y dice la palabra que al final recibiremos la vida eterna. Jesús dijo que nosotros debemos permanecer en Él. Los que permanecen en Él, los que perseveran hasta el fin, esos son los que son salvos. Así que te invitamos, amigo, si tú no conoces al Señor, si tú no has nacido de nuevo, esta es una gran oportunidad. Cuando Juan, el apóstol, habla acerca de lo que están en el mundo y cómo son influenciados por el mundo, no está diciendo que ya todos los que están en el mundo perecerán de igual manera, sino que esa es la razón del Evangelio. Y por eso te hablamos, porque tú puedes salir del mundo, así como nosotros estábamos en el mundo y practicábamos, influenciado por el enemigo, las cosas de este mundo. Un día el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos llamó, y a través de la persona de Cristo, nosotros tenemos una nueva naturaleza. Esa es la invitación que te hacemos hoy. Acércate al Señor, cree en Jesucristo, para que encuentres salvación y vida eterna. Dios me le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos.